El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos del Personaje del Viernes? En un programa especial, el Personaje del Viernes rumbo a Carondelet. Es la segunda edición de este programa rumbo a las elecciones del 7 de febrero próximo en nuestro país. Estamos, como siempre, con un personaje especial, con un personaje que ha sido parte de la historia del Ecuador, especialmente la historia política del Ecuador en las últimas décadas. Y vamos a hablar con él, candidato a la presidencia de la República por su movimiento denominado Democracia Sí, que son las listas 20. Es ni más ni menos que el doctor Gustavo Larrea Cabrera, que está aquí en los estudios del sistema de emisoras Atalaya. Antes que nada, yo quería agradecerle, Gustavo, por estar con nosotros. Usted es Wilson Gustavo Larrea Cabrera. Así fue inscrito. Así fue inscrito, porque mi padre tenía un tío muy querido que era marino, almirante de marina, Wilson Larrea, y por eso el nombre Wilson. Y mi madre, su hermano querido Gustavo, y mi padre tenía un gran amigo que era Gustavo Buendía, abogado como él, y heredé esos dos nombres. Oiga, qué increíble, ¿no? En esa época, Gustavo, a mí también me pasó algo parecido. Mi papá fue siempre y es liberal, radical, y decía que él, a ver si nos acercamos un poquito. ¿Cómo no? Andrés F. Córdoba era candidato liberal a la presidencia de la República, y entonces yo estaba ya en camino y me pusieron Andrés. Ah, ya, entonces Andrés F. Córdoba es el causante. El Yuro Córdoba, que no ganó. No ganó, pero ganó Velasco. Ganó Velasco, y sí ganó el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. ¿Cómo no? Que fue el vicepresidente. El vicepresidente. Se elegía en dos papeletas distintas. Tú podías elegir presidente de un partido y vicepresidente de otro, y eso pasó. ¿Qué le parece ese sistema? Complicado, porque como decía Velasco, pasa a ser el conspirador de turno el vicepresidente. No creo que el doctor Zavala haya sido conspirador, ni mucho menos, pero no fue una buena relación con el tirante, Velasco, ¿no? Porque representaban dos tendencias políticas distintas. El doctor Zavala, un hombre liberal, democrático, y el doctor Velasco Ibarra, un líder, un caudillo, con muchas virtudes también, desde luego, pero que no se asemeja al populismo actual para nada. Pues, no, pues claro. Sí, Velasco era de toda, diría yo, tenía una talla política de estadista, sin duda. Cultura enorme. Una cultura general. Yo lo conocí, mi padre fue ministro de Educación y después ministro de Gobierno de Velasco, precisamente en ese velasquismo. Mi padre fue el jefe de campaña de Velasco. Justo en el 68. Y fue ministro de Educación y después ministro de Gobierno. Rival, desde luego, de tu padre en ese momento. Claro. Fueron amigos. Sí. Pero, claro, la rivalidad política, mi padre apoyó a Velasco. Después de que los 4 velasquismos anteriores había sido de oposición. Pero finalmente llegaron a un acuerdo y se integraron en ese Frente Nacional Galo Martínez Merchán, Carlos Julio Arosemena, que fue el reencuentro de Carlos Julio y Velasco, porque habían peleado en el 63. Carlos Julio prácticamente no lo destituye, pero lo derrocan a Velasco y le ponen de presidente al vicepresidente, que era Carlos Julio. Entonces ese reencuentro lo armó mi padre entre los dos grandes personajes de la política ecuatoriana. Y claro, ganaron las elecciones. No hubiesen ganado jamás esa elección si no lograban un frente de la amplitud que tuvo, que en su frente hubieron disidentes liberales, velasquistas, socialistas, demócratas. Fue un frente muy amplio.
el que les llevó a O sea que usted viene con la política desde la casa. Claro, esa campaña yo todavía era chico, tenía 12 años de edad, pero ya la viví porque claro, siendo mi padre jefe de campaña, escuchaba todo el tiempo de política. Pero además porque mi familia a lo largo de la historia ha participado en la vida política desde la génesis del Estado ecuatoriano, desde el primer grito de la independencia. Así, ¿no? Claro, Pío Montúfar Larrea, Juan Larrea y Manuel Larrea son parte del primer grito de la independencia, y yo provengo de esa familia, tatarabuelo de mi tatarabuelo Camilo, mi bisabuelo Camilo Larrea, casado con Rosita Andrade, hermana de Julio y Roberto Andrade. O sea que viene desde el primer grito de la independencia. Y en la revolución. En la revolución liberal. Desde luego, porque Julio fue el jefe militar de la revolución. Camilo era un intelectual, pero participó en la revolución, y Roberto, que fue canciller de Alfaro. Rosita, mi bisabuela, era la ideóloga de la revolución liberal. Entonces, claro, yo todos estos cuentos los aprendí en mi niñez, en el comedor de la casa de mis abuelos, ¿no? Escuchar la historia del país. Entonces sí, es una familia que ha luchado por la democracia, por las libertades desde siempre. Más liberales que conservadores, más hacia la izquierda que a la derecha. Liberales, liberales, siempre. Claro, más hacia la izquierda. Más hacia la izquierda. Sí. Mi familia ha estado vinculada a las gestas democráticas del país, empezando por la propia República y la Independencia. Entonces, claro, te cuento otra anécdota. El hijo de Manuel Larrea Gijón, que fue el primer vicepresidente del Ecuador, peleó con Simón Bolívar. Lo recibió en Ibarra, en el Tahuando. Allá. Y ganaron la batalla contra la monarquía y surgió la República. Allá, o sea que ha habido, en este caso, libertadores, revolucionarios, como en la época de la Revolución Alfarista. Así es. Y luego en gestas, como estamos hablando, contra dictaduras también, porque veo que los han mandado al exilio a Venezuela. A su padre. Antes de eso, en 1925, 26, no me acuerdo exactamente el año, creo que es el 26, se produce la Revolución Juliana. Sí, ahora vamos a... Que crea, ese gobierno crea el Banco Central del Ecuador. Es una revolución contra la bancocracia, porque antes la banca privada emitía los billetes y era un negociado terrible. Entonces se crea el Banco Central del Ecuador, se crea la Contraloría General del Estado, porque el Estado era un botín parecido a lo que es ahora. No había control absoluto de los gastos públicos, y la gente que llegaba a los gobiernos creía que era plata de ellos. Entonces se robaba la plata. Entonces por eso... Lo interrumpo, 9 de julio de 1925. 25. La Revolución Juliana. Entonces ahí está Modesto Larrea Gijón, parte de esa junta de gobierno, y un luchador por la democracia. Y he ido a la casa. Todavía esa casa está de pie, es una hacienda que está cerca de Otavalo, donde llegó el libertador Simón Bolívar de paso, pero donde vivió Modesto. Entonces sí, mi familia ha estado vinculada, diría, anímicamente, espiritualmente, y para nosotros la política ha sido un acto ético, un acto de servicio a la comunidad, jamás un acto de servirse de la gente ni de la comunidad. Cuéntenos de este exilio. Su papá fue ministro de Educación y de Gobierno del último velasquismo, digamos, ¿no? Sí. En ese caso viene la dictadura que se denominó Revolucionaria y nacionalista. Revolucionaria y nacionalista, del general Guillermo Rodríguez Lara, alias Bombita. Así es. Y tienen que salir ustedes a Venezuela. Ahí termina usted su bachillerato y empieza a estudiar Derecho en Caracas. ¿Cómo fue esa salida del Ecuador, ¿no? Porque son anécdotas interesantísimas. Mi padre sale al exilio porque la dictadura derroca al gobierno de Velasco y lo persigue. Mi padre resuelve exiliarse en Venezuela, donde tenía buenos amigos, y viaja a Venezuela, y luego viajamos mi madre, mi hermano Marcelo y yo, y posteriormente el resto de la familia. Al comienzo duro, siempre un cambio de país, cuando no es voluntario, dejas tus amigos, dejas tu familia, tu entorno, tu barrio. Entonces, claro, no fue fácil adaptarse a la nueva realidad. Yo terminé el colegio ahí, trabajé
en las mañanas en la librería que armó mi padre y en las noches estudié en el colegio nocturno y luego estudié en universidad. No pude estudiar en la estatal de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, porque los cupos para extranjeros demoraban mucho tiempo y estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, en la UCAP. Estudié algunos años de Derecho en Caracas, sí. Y luego regresé al país en el año 1977. Mi padre regresó un año antes. Ya con los triunviros. Con los triunviros, porque muere Ya. un tío mío, Guillermo Cabrera Izquierdo, que era jefe de la Junta Patriótica, que era el brazo de lucha contra la dictadura militar. Y Guillermo muere en un accidente, entre comillas, en la carretera Riobamba-Quito. Probablemente fue asesinado. Y entonces mi padre, que estaba exilado, regresó al país al entierro y no volvió a Caracas. Se quedó aquí y si lo apresaba la dictadura, que lo apresen, no iba a regresar al exilio. O sea, ya vino decidido a todo, jamás la dictadura lo apresó. Fue un momento de conmoción, al contrario, la dictadura y habló de que iba a convocar reelecciones. Yo regreso de Venezuela y me incorporo a la lucha contra la dictadura militar. El nombre democracia sí surge ahí realmente, porque pintábamos las paredes de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Dictadura no, democracia sí, salíamos a las calles a gritar. Así veo, ¿no? Que ahí lo conoció a Lenín Moreno. Ahí conocí a Lenín Moreno, a mucha gente de la generación actual que algunos hicieron política. Augusto Barrera, que fue alcalde de Quito, lo conocí ahí. Milton Luna, editorialista del diario El Comercio. Marco Antonio Rodríguez, expresidente de la Casa de la Cultura, escritor. Conocí a muchos que después se convirtieron en personajes de la vida cultural, social. Política, deportiva del país. Jaime Ruiz, que fue presidente de Concentración Deportiva de Pichincha y volvió a ser ahora, sigue siendo, fue nombrado hace... Claro, regresó. Regresó Jaime, sí. Sí. Jaime también fue parte de esa lucha. Como miles de jóvenes, chicos, chicas de colegios y universidades que en definitiva paramos Quito 21 días. Aquí dice, ¿no? La guerra de los 4 reales. La guerra de los 4 reales. Y que era porque habían subido el transporte. Subió el transporte 40 público. Centavos, pero claro... En sucres, por si acaso, en para sucres. los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan. De 6 reales a un sucre subió el pasaje. Y fue una explosión de la juventud, que tuvo un antecedente, Andrés, que fue la masacre de Astra. Los trabajadores de Astra son asesinados el 18 de octubre del año 1977, aquí cerca de Guayaquil. Y claro, eso conmocionó al país. Se habla en ese momento de 82 muertos, otros dicen 126. Más allá del número de gente que murió en eso, la dictadura fue una masacre intolerable. Y eso generó en la juventud un rechazo. Acordémonos en qué momento de la historia de América estamos. Estamos llenos de dictaduras. Los únicos gobiernos democráticos en este momento es México, Venezuela y Colombia. Y México con el PRI, ¿no? Con el PRI, claro. Pero democrático. Sí, al menos al menos hacían Venezuela algo parecido a elecciones. En los dos partidos, AD y COPEI, y los liberales y conservadores en Colombia. O sea, eran los únicos 3. El resto eran dictaduras en toda Centroamérica y todo el sur, donde Sudamérica, todo. había millones de exilados que pululaban por el planeta Tierra, desaparecidos cientos de miles de familias que no sabían dónde estaban sus hijos, sus esposos, sus padres, asesinados en masacres en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en El Salvador, en Guatemala, un horror. Ahí León Gieco hace una canción hermosa que dice: solo le pido a Dios que no me haga indiferente. Es de ahí la canción, que es un clásico. Ya. Es tan profunda, ¿no? Y a mí me pasó eso. Yo le pedía no ser indiferente frente a esa brutal realidad. Y esa es la motivación por la que yo me incorporo a la lucha contra la dictadura militar. Sube el pasaje y se produce esa explosión social. Y finalmente la dictadura, que ya había creado el plan de retorno, había llamado a elecciones, pero no las convocaba. En esas jornadas de abril del año 1978, la dictadura termina convocando a elecciones y acelera el proceso electoral, que fue un triunfo de la democracia, y fue mi primera participación activa en política. Dentro de eso viene el gobierno de Jaime Roldós. Ya sube en 1979. A propósito, pues hubo el famoso Tribunal Electoral de la Mano Negra. ¿Cómo no? ¿Se acuerdan? Claro, porque el candidato a la dictadura, le guste o no a la gente, era Sixto Durán Ballén, que era alcalde de Quito, más allá del aprecio a Sixto. Sixto era el alcalde de la dictadura.
y fue el candidato presidencial de la dictadura. Sí, sí, definitivamente, de la dictadura, del establishment quiteño. El Partido Liberal tuvo de candidato a Raúl Clemente Huerta, que se dividió el Partido Liberal porque Pancho Huerta también quiso ser candidato y finalmente no lo fue. Jaime Roldós, la primera candidatura de Rodrigo Borja, la candidatura, me acuerdo, de Abdón Calderón Muñoz, que fue después de la primera vuelta electoral, asesinado por la dictadura. El general Jarrín Cagüeñas fue el autor intelectual, estuvo preso Jarrín Cagüeñas por ese asesinato. Y era un momento de convulsión, imagínense ustedes en qué circunstancias estábamos viviendo en la historia del país. Pero bueno, ahí vino el gobierno de Jaime. Claro, yo trabajé. Don Calderón fue brutal. Brutal. Trabajé en dos áreas. La una, en la creación de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, que la crea ALDU. Jaime, ¿sí?, como un instrumento de lucha por la democracia y los derechos humanos en América Latina. Y simultáneamente trabajé la campaña de alfabetización. Y me dieron como responsabilidad el campo. Y desde luego, ir a alfabetizar en el campo serrano, andino, te das cuenta que los niños no hablaban español y que había que alfabetizar en quichua. Entonces me incorporo a ese proyecto de alfabetización en quichua castellano, sin hablar quichua ni mucho menos, pero por sensibilidad de entender que esos niños hablaban otro idioma y no el idioma dominante, que en nuestro país sin duda es... Ahí salió una campaña de alfabetización muy fuerte. Yo estaba, recuerdo, en el colegio alemán Humboldt aquí en Guayaquil y empezó el tema de alfabetización con muchísima fuerza. Los chicos de quintos y sextos cursos de todos los colegios públicos y privados fueron los brigadistas. Los brigadistas, y lo hacían de una manera estupenda. Apasionado. Yo creo que eso le cambió la vida a mucha gente, porque la sensibilidad de ir a alfabetizar en el campo o en un barrio urbano marginal, le cambió la vida al que fue a alfabetizar, pero también le cambió la vida al que fue alfabetizado. Fue una jornada hermosa realmente en ese periodo, que la vivimos como jóvenes. Y hubo esta opción, ahora pues no lo han de recordar, que no hacer monografía al graduarse, sino alfabetizar. Entonces tenían la opción de alfabetizar en vez de hacer monografía. Entonces, claro, la juventud se incorporó a los programas de alfabetización. Yo me acuerdo que los que querían ir al campo trabajaban conmigo, entonces hacíamos talleres, cursos para formarles, para que vayan a alfabetizar. Las Fuerzas Armadas brindaron el apoyo logístico de camiones, carpas, para que los jóvenes puedan movilizarse al campo. Creo que es una de las gestas sociales más importantes del país porque generó mucha unidad en ese momento. Gustavo, usted nació ya antes de ir a la pausa en 1956, pero de lo que me cuenta, pues, tiene una experiencia. Empezamos a finales de los 60, obviamente con su papá, inicio de los 70, pero ya en los 70 activísimo y en los 80 también. Y hoy hablamos que estamos en 2021. Desde luego. Yo me incorporé, así como hay gente que escogió como profesión la ingeniería, la arquitectura, el periodismo, yo tuve que escoger la lucha política y social por ese contexto en el que viví y nací. Por lo tanto, por ética, por compromiso con la vida, porque siempre le pedí que no me haga indiferente, me comprometí con la lucha de este pueblo. ¿Sociología? Estudié sociología en Quito, algunos años, no me gradué tampoco. Le estudié porque me había desarraigado del país. El hecho de vivir 5 años en Venezuela me había alejado. Y volver a reencontrarme con el país implicaba entenderlo. Entonces creí que estudiar sociología me acercaba y efectivamente me acercó a entender mejor los problemas sociales, a entender las profundas injusticias que vivió el país, más injusticias antes que ahora. Ahora todavía hay muchas injusticias, desde luego. Y hice muchas amistades, me incorporé a la lucha contra la dictadura militar desde la Escuela de Sociología. Y viví la vida también de la juventud, o sea, no solo la rebeldía, no solo salir a las calles a pintar democracia, claro. Sí, no solo ser irreverente y usar el pelo largo y pantalones acampanados, claro, claro. Sí, pues claro. Desde luego, sino también la creación, la juventud, la música, el baile, el deporte, fueron parte de mi vida. Yo jugué básquetbol, voleibol. No fui muy bueno en el fútbol, me gustaba el fútbol, pero no era muy... Lo que fui bueno fue en básquet.
¿Y de qué jugaba? Yo jugaba, era distribuidor, jugaba de... Como el armador, el armador, el armador, ¿no? Tenía un lanzamiento de larga distancia bueno y entraba debajo del tablero bien también. O sea que sí sigue, si ve el partido de básquet, de NBA, lo Pero sigue bastante. Desde luego, lo veo con frecuencia cuando puedo. Disfruto del básquetbol y disfruto del fútbol también. Yo veo por lo menos 2 o 3 partidos a la semana del campeonato nacional. De Barcelona, debe ser. No, lo estoy molestando. ¿De qué equipo es? A mí me gustan todos los equipos. Yo puedo ver cualquier partido y disfrutarlo. Ya. Soy hincha de liga porque desde niño íbamos al estadio y el estadio, en el caso de Quito, era un estadio politizado. Ahí se hacían chistes políticos, ahí se salía cantando. En el Estadio Olímpico, En el claro. Estadio Olímpico. Era el único que... Abajo la dictadura era el grito generalizado del estadio. Es decir, era una... Pero además el humor, el chiste, fue una época juvenil muy agradable. Yo cuando digo bailando a los Beatles, surgió esto, Fania, que con una música extraordinaria. Puerto Rico. Santana. Una música extraordinaria. Y en el sur, pues, los iracundos. Y desde luego la música romántica del sur y la música protesta también. Protesta del sur. La Piero. música de los Parra, de Piero, los Parra. De Daniel Biglietti, que conmocionaron a una Negra juventud. Sosa, ¿no? La Negra Sosa. Qué música tan profunda. El 31 de diciembre, yo estaba con COVID, el COVID me dio el 18 de diciembre, y ese 31 de diciembre... Esto hace poquitas semanas, claro. Vi un programa en Ecuavisa, un homenaje de un cantante peruano, un cantante fabuloso, que escogió un repertorio de 15 canciones, y en esas 15 canciones está la historia de América Latina. Qué profundidad y qué hermoso es América Latina. Sí. Vamos a ir, definitivamente lo que usted dice es hermoso. Vamos a la pausa comercial y regresamos inmediatamente con Wilson Gustavo Larrea Cabrera. Para nosotros, con Gustavo Larrea, obviamente, candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí. En el personaje del viernes, rumbo a Carondelet. A propósito, ustedes pueden seguir aquí la claqueta, donde está la claqueta, el canal de YouTube del Sistema de Emisoras Atalaya, para que sigan esta y las anteriores entrevistas del personaje del viernes. La semana pasada fue temas de encuestas de inicio de la campaña. Hoy el primer candidato que entrevistamos rumbo a Carondelet. Esto será pues hasta que se permite el 4 de febrero las entrevistas. Así que vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. Además en Facebook Live, Radio Atalaya 680M, en Instagram Radio Atalaya 680, en Twitter 680 Radio Atalaya. Suena pues una ensalada, pero se los vamos a poner ahí para que nuestro productor Gabriel Mabra lo va a poner ahí letritas para que lo puedan también seguir. Y los que nos están escuchando en el 680 de su dial y en el Real Audio en el www.radioatalaya.net. Ya regresamos en el personaje del viernes con Gustavo Larrea. Continuamos en el personaje del viernes. Este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el reprise el domingo a las 7 de la mañana también en el sistema de emisoras Atalaya. Lo vimos a propósito en el debate la semana pasada, el sábado, el que organizó el diario El Comercio, Televicentro, lo vimos esta mañana también en Ecuavisa, siempre con su corbata roja, ¿no? Símbolo del liberalismo, el socialismo, Gustavo. Sí, símbolo de la libertad, de la democracia. Yo me siento en este contexto un hombre de centro izquierda, que creo que el desarrollo económico con justicia social es una necesidad para el país y el mundo, y que hay que recoger como base del futuro de la humanidad el pensamiento liberal libertario, el pensamiento del derecho a la educación, del derecho a la salud. Esos son derechos, no son mercancías, y hay que tener claro eso. Si no se puede comercializar con la salud pública. La salud es un derecho que hay que garantizarlo y la pandemia nos enseña. Sí, es un símbolo, pero también yo puedo usar sin ningún problema corbatas azules o de cualquier color. Ya, o sea que no es necesariamente. Muchas veces lo hacen candidatos para identificar también, ¿no? Sí. O sea, hay candidatos que usan el color como símbolo de su movimiento, sí, de su propuesta. Pero en mi caso, digamos,
ha sido una coincidencia que el día del debate, el día de hoy, esté con una corbata roja. Hoy en la noche estaré con una corbata celeste en honor a Guayaquil. Ah, qué bueno. Y a nuestro bicentenario. Desde luego. Y a nuestra enorme lucha contra el COVID. A propósito que usted ha tenido COVID, porque aquí sí que nos ha tocado duro este año. Y el año pasado. De abril y mayo fue terrible. En Guayaquil. Si bien ha sido terrible en todo el país, pero esos meses fueron... No, lo de acá, bueno, en todo el país, ¿no? Pero lo de acá fue algo inimaginable. Y pienso que ahora hay cómo resolver el problema y que hay que tener sentido de urgencia. Lamentablemente a veces las autoridades pierden ese sentido, que es así como el sentido del olfato. Que lo pierde en el COVID. Que lo pierdes en el COVID. Que es, sí, el problema central del país es salud pública y es necesario la vacunación. La prioridad del Estado tiene que ser la vacunación. Así es, pues. Los funcionarios tienen que estar en este momento comprando vacunas, abriendo el mercado para el que quiere importar, importe vacunas. Que la solución del problema de salud es la vacunación, sin duda, pero no solo del problema de salud pública, de detener la enfermedad y la muerte que nos afecta a todos, porque todos tenemos un amigo, un familiar fallecido en la pandemia. Sino también es un problema de educación. No se va a mejorar la educación mientras tengamos la pandemia. No se va a mejorar ni reactivar la economía al nivel que se requiere, el empleo, que la gente coma, si no solucionamos el problema de la pandemia. Sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia debería ser no comprar 80,000 vacunas, sino comprar 10, 15 millones de vacunas e iniciar campañas de vacunación masivas, incorporando a todo el sistema de salud pública, a los sistemas de seguro social, tanto de Fuerzas Armadas, Policía, como el Seguro Social General. Gustavo, yo lo interrumpo, pero esto que usted dice, yo, la verdad es que pensaba, y en buena hora usted es candidato a la presidencia, un hombre con tanta experiencia, pero esto que usted dice lo venimos comentando todos los días en la radio, pero a veces uno también escucha funcionarios de gobierno que viajan a Washington en estos días, varios de ellos, y dicen, vamos a conseguir 76,000 vacunas, que realmente son 72,000, perdón, que realmente son 36,000, porque son 2 dosis, ¿no? Así es. O sea, entonces el número no es real. Luego dice, vamos a traer 2 millones, que realmente ha de ser 1 millón, pero para fines de marzo. O sea, ¿por qué? Aquí es lo que yo digo, falta sentido común, ¿no? Falta de sentido de urgencia. De urgencia. De entender que el eje de esta crisis es la pandemia y que hay que resolver ese problema. COVID cero. Es decir, COVID cero es inmunizar a la población. ¿Cómo inmunizamos a la población? Con la vacuna. Es más, yo diría, hay países que nos han enseñado mucho. Vietnam nos da una lección. ¿Por qué Vietnam nos da una lección? Porque Vietnam hizo un trabajo de informarle a la población qué alimentos fortalecen el sistema inmunológico contra el COVID. Entonces, las radios, los canales de televisión te decían, ¿qué debes comer? Y claro, el nivel de contagio en Vietnam es muy bajo. La verdad que sí. Creo que son 3,000, 4,000 contagiados frente a 260,000 o 220,000 en nuestro país. Es decir, la política pública tiene que ser inmediata, de servicio a la gente. Entonces yo creo que ahí ha habido falta de una visión global sobre el problema de la pandemia. Otros países usaron la vacunación antigripal. Y uno puede decir, bueno, Uruguay la influenza, ¿no? La antigripal. La pentavalente. Pentavalente, que le dicen los gringos el flu shot. Exactamente. Y resulta que esa vacunación en Uruguay permitió al menos inmunizar a una parte de la población. El país donde los adultos mayores menos contagios han tenido es Uruguay, porque ha habido una política de apoyo a través de vacunación. Es decir, usar las experiencias exitosas de otros y aprender, pues, si aquí no hay que reinventar el agua tibia. Aquí lo que hay que hacer es usar lo mejor de todo lado para solucionar los problemas del país, y en un tema como la pandemia, la urgencia sin duda es la vacunación. Dentro de esto, usted es amigo del licenciado Lenín Moreno, Lenín Voltaire, tocayo mío, pero en este caso él es con B grande, porque el registro civil lo escribieron así, con B grande. En mi caso es como se escribe, con B pequeña, por mi abuelo Voltaire Paladines. En este caso, usted es amigo de él, no le hago amigos comunes, no le ha dicho, oye, a ver, pónganse las pilas.
Yo no soy parte, ni he sido parte de este gobierno, ni asesor, como Rafael Correa dice, no, eso es mentira. Eso es pero decía que sí era cercano, digamos. Al principio lo conozco desde la época de la lucha contra la dictadura militar, y él asumió la presidencia, él ha gobernado como él ha creído conveniente hacerlo. Yo no me meto en la casa del vecino y le digo cómo hacer las cosas, el vecino sabrá cómo las hace, el presidente sabrá cómo las hace. Yo creo que ha tenido algunos aciertos y ha cometido muchos errores. Creo que en el tema de la pandemia debió haber más agilidad en la política pública. Con el respeto que merece cualquier amigo, pero con la firmeza que se requiere cuando uno tiene un criterio distinto. Yo no he sido parte de este gobierno, como te aclaro, Andrés. Eventualmente he hablado con él alguna vez, pero no soy metiche, no me meto en la casa ajena. Él decidirá qué hace, cómo hace, cuándo hace. Yo no pienso como él. Creo que debió haberse hecho una reforma económica hace 3 años, que se debió continuar la reforma política, que la consulta popular del 4 de febrero del 2018 fue un paso importante, pero muy un importante. paso, había que dar 10 más. Se quedaron en ese paso. Exactamente, había que hacer la reforma educativa. Mira la tragedia de la educación ecuatoriana. Una educación que vive de espaldas a la realidad productiva del país. Bachilleratos unificados que no sirve para nada para la gran mayoría de la gente, porque no se prepara para incorporarse a la actividad laboral o a un emprendimiento. Reforma del sistema de salud pública. Si el sistema de salud pública ahora se evidencia el fracaso que es la salud pública en el Ecuador, pero es algo que ya se sabía, el debilitamiento de la salud preventiva en el Ecuador y la falta de equipamiento de hospitales públicos. Le faltó sentido de urgencia al gobierno, esa es mi crítica fundamental. Pero es verdad, Rafael Correa decía que usted era casi que el ideólogo, digamos así. Prácticamente que yo gobernaba. Sí, exacto. Y que le daba los pasos que tomara el gobierno para que se aleje de... Bueno hubiese sido. Por eso pregunto. Entonces te digo, Andrés, compartí el criterio de que era necesaria la consulta popular. Planteé la necesidad de la consulta. Formulé que la reelección indefinida era un absurdo en una democracia. Planteé que había que prohibir la minería en fuentes de agua, parques nacionales y áreas de reserva natural. Y trabajé con mis compañeros y compañeras de Democracia Sí, nos pusimos la campaña del sí al hombro y recorrimos todo el país haciendo campaña. Pero eso es una coincidencia política y no más que eso. Usted fue ministro de Rafael Correa y en esa época les gustaba también cantar bastante, no cantaban ahí, porque yo he visto que les gustaba... No, nunca fui, a ver... Del grupo, como dicen, de la mesa chica. No participé de esas fiestas y festines. No participó. No. Les gustaba y bailaban también. Sí. Yo creo que el país requiere un cambio de verdad. Le puedes llamar cambio, le puedes llamar revolución. Y en el año 2006 se planteó, una candidatura planteó una revolución productiva que se suponía que iba a apoyar a la producción, multiplicar los panes, y no hubo tal revolución productiva, al contrario, se peleó con los productores, con el sector empresarial pequeño, mediano, grande y grandote, se peleó con todo el mundo, cometió ese error. Segundo error, ofreció una revolución ética. Bueno, se peleaba hasta con la sombra. Con todo el mundo. Con él mismo. No se aguantaba ni él mismo. Así, por eso es que de esa cara afable terminó teniendo una cara de puñete. O sea, arrugado. O sea, así, claro, pero lleno de odio. Pelo sin entender perdido. Que la política no es odio, es amor, es entrega, es pasión positiva. Ofreció una revolución de la justicia y dijo plena independencia de las funciones, nunca más meter la mano a la justicia, y terminó convocando una consulta popular para meter la mano. 2011, ¿no? Sí. 2011. Habló, te decía, de una revolución ética y creo que fue el gobierno más corrupto probablemente de la historia. Por lo tanto, él traicionó esos principios de cambio en democracia. Jamás los traicioné. Yo sigo creyendo en que es posible tener un país que multiplique los panes, productivo, que sea capaz de cuadruplicar, quintuplicar las exportaciones en los próximos años. Sigo creyendo que eso no es contradictorio con la justicia social. Sigo creyendo que... Y la verdad no es. Que el país es un emporio productivo
por lo que es. Tengo orgullo de ser ecuatoriano y de este hermoso país y su biodiversidad. Y creo que el gobierno anterior se alejó de esos anhelos de cambio en democracia y terminó siendo un gobierno autoritario, corrupto, que no respetó las conquistas de nuestra nación, como las libertades conquistadas por la Revolución de Alfaro. Y creo que hablando pero se de quería Alfaro, comparar con todo el no tiempo. No solo comparar, sino que creía que era continuidad. No, sí. Aquí hubo una contrarrevolución, no una revolución. Aquí no hubo un cambio. Aquí el país no cambió como nos dijeron, nos mintieron. El país no ha cambiado en nada. Es decir, en vez de ser un país que exporte 40, 80 mil millones de dólares, pese a que la política pública no está alineada con la producción este año y pese a la pandemia, logramos mejorar nuestras exportaciones. Aquí hay más de 100.000 productores de banano, más de 30.000 productores de café, otros 30.000 de cacao. Son 850.000 productores del campo. Y a nivel urbano, 850.000. Sí, somos más de 1 millón de pequeños, medianos, microempresarios y grandes empresarios. Imagínese. Un país que, a diferencia de otros, por ejemplo, aquí el transporte, aquí hay 222.000 transportistas. Si tú vas a Brasil, Colombia, una empresa de transporte son 3.000 camiones, 8.000 buses, 4.000 taxis. Aquí el taxista es propietario de su taxi. Esta es una sociedad de propietarios y productores que nos legaron nuestros padres y abuelos en el avance de construir una democracia económica. Y eso hay que consolidar, porque eso genera empleo, porque eso genera justicia social, porque eso genera inclusión social. Este lema de justicia social y progreso, lo decía mucho Jaime Roldós, ¿no? de desarrollo económico. También la socialdemocracia. ¿Qué diferencias con lo que usted está proponiendo hoy en el 2021? ¿No? Porque el contexto es otro. Creo que la socialdemocracia pensó Europa, pensó la necesidad de construir sociedades desarrolladas, pero con libertades y con justicia, y de alguna manera lo logró. Pero es otro contexto. Nuestro país requiere un pensamiento propio, ni copia ni calco. Requiere construir su desarrollo a partir de sus raíces, el futuro desde nuestras raíces. ¿Y esas raíces qué son? Agropecuarias, industriales, artesanales, turismo. Esa es nuestra fuerza. No hay que inventarse un modelo de desarrollo. Hay que seguir la huella que nos legaron nuestros antepasados para construir un país fuerte, potente. No hemos dado el salto a la agroindustria, ese es nuestro principal. No lo hemos dado, así es. Seguimos siendo productores de productos primarios, ¿no? Exactamente, porque mira, si nosotros fuéramos agroindustriales, en vez de exportar el atún por toneladas no procesadas, lo exportaríamos procesado y en lata, y el precio es 6 veces mayor en el mercado mundial. Si exportáramos el cacao, chocolate, 12 veces más el precio. Si exportáramos pasta de cacao, ya sería el precio... Ya habría una ganancia de otro. 4 veces más. Es decir, ese es el paso histórico que debimos dar sembrando el petróleo en los 70 o sembrando el petróleo cuando hubo el boom en el 2009, 2010 hasta el 2015. Claro. Y no despilfarrar esa plata en la feria de la Pero es que hicieron un cambio de una matriz energética que todavía nadie sabe dónde está esa matriz. Despilfarraron los recursos de ese buen precio del petróleo y no lo sembraron. Despilfarraron en la refinería que no hay de Manabí, en la repotenciación de las Esmeraldas, que fue un fracaso, en proyectos como Yachay, que es otro fracaso. Otro fracaso. Porque, y de cientos de millones. Claro, ¿no? Porque esos recursos invertidos para mejorar la productividad, para mejorar y para invertir en dar el salto a ser un país agroindustrial, nos hubieran llevado a generar mucho más empleo, mucho más bienestar de las familias ecuatorianas. El otro, el Aromo. Es otro fracaso. Sí, pues, más de $1.000 millones de dólares. Por eso digo, la refinería que no. La refinería que no, ya. La del Aromo, claro, es que como hay el otro caso, la ¿sabes? refinería Esmeralda, claro, que hay, pero tampoco funciona. Tampoco funciona. Y creo que el despilfarro de esos recursos y no su inversión en crédito para multiplicar los panes, que es lo que hay que hacer. Antes de ir a la segunda pausa comercial, me voy a remontar un poco más atrás. Usted tenía o tiene, aquí nos puede aclarar, 2 cédulas. Un asunto que viene de la década de los 70, según veo, ¿no? Y luego en el gobierno de Rafael Correa se armó toda una polémica por esto de las 2 cédulas. Cuando yo salí del gobierno, no en el gobierno, alguien mencionó el tema. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Esto veo que es en el año 70, desde los 70. Claro, yo cuando era niño viajo a Venezuela a los 12 años de edad a visitar a mi tío Gustavo Cabrera,
y viajo con mi hermano Patricio, mi hermano mayor, y para eso necesitábamos cédula, sacamos la cédula y nos fuimos. Después yo regresé al país y 3 años después viene el exilio de mi padre. Yo viajo a Venezuela, Venezuela nos acoge, mi cédula la pierdo, regreso al Ecuador en el año... Oiga, perdón que le interrumpa, en esa época la gente buscaba ir a Venezuela. Sí, ahora ahora no se le ocurriría. A nadie. A nadie, claro. En el año 1977 yo regreso al país, En no tenía 77. cédula, voy al registro civil a sacar la cédula y me dan una cédula, que es con la que he usado desde el año 77 hasta acá, o sea, toda mi vida he usado el número de cédula que tengo. Resulta que un día aparece que esa cédula, cuando aparece en el registro civil que tengo otra cédula, entonces voy y ¿qué hago yo? La elimino, pues así de simple, legalmente. Pero ¿quién comete el error? ¿Gustavo Larrea? No, el registro civil. Claro, que antes eso pasaba por todo. Mira que hay 780,000 casos de gente que el registro civil le ha dado 2 y 3 cédulas. Sí. Pero ¿quién le da el registro? Yo siempre he sido Gustavo Larrea, con mi misma huella digital, y no me cambia por tener un número más o un número menos mi personalidad, ni mi compromiso con el país. Es que decían que usaba esa cédula para tener dos Pero, identidades, claro, toda pero esa eso es historia, una- toda esa leyenda que se Una armó. leyenda creada por el correísmo y actualizada por algún despistado que creía que con eso le hacía daño a Correa, le hacía daño a Gustavo Larrea y le hacía el juego a Correa. Eso es lo que debieron haber entendido. Porque yo Sí, tenía porque lo una trataban de posición- atacar a Correa también. Desde luego, pero claro, atacándome a mí Ajá. y acolitándole a Correa, que es el que me atacaba además. Absolutamente falso. Tan es así que yo no tengo un solo proceso judicial, porque lo que hice yo es lo honorable. Si te enteras que hay otro número, vas y le dices al registro civil, ¿por qué ustedes emitieron 2 cédulas? Les voy a enjuiciar penalmente al registro civil. No, disculpen. Eso fue un error de alguna secretaria, que le dieron otro número. Pero eso es un error porque en esa época el sistema del registro civil era manual. Ahora pues, que es claro, un eso le iba a sistema... decir. Lo que pasa es que ahora uno cree, porque ve una cosa Claro. computarizada, pero antes era manual con ficha. Y por eso es que ha habido 700,000 casos similares al mío. No quiero decir que no haya probablemente 50, 100 o 1000 casos de gente que lo haya hecho ilegalmente y para fines ilícitos. Probablemente. Pero en mi caso no tiene absolutamente nada que ver. Imagínate que yo ni siquiera uso la violencia verbal, menos... jamás he estado metido en ningún problema, lío de ninguna naturaleza delictiva. Al contrario, cuando fui ministro, a mí me pueden haber criticado de lo que sea, menos de que me he llevado un solo dólar del erario nacional. Vamos a la pausa y regresamos con el candidato presidencial de Democracia Sí en el personaje del viernes, rumbo a Carondelet. No se olvide que estamos en el sistema de emisoras Atalaya y aquí está nuestro canal de YouTube, que nos lo ponen en la claqueta aquí don Gabriel Maurat, para que sigan el programa y las anteriores ediciones del personaje del viernes. Vamos a tener rumbo a Carondelet 3 programas más, es decir, va a haber 3 candidatos más que alcanzan. Y el tercero, de lo que me refiero, tendrá que salir Gabriel el día jueves. No puede salir el día viernes 5, sino el jueves 4 del mes de febrero. Ya regresamos con el líder de Democracia Sí, lista 20, Gustavo Larrea Cabrera. Continuamos en el personaje del viernes, en la parte culminante del programa. El doctor Gustavo Larrea está aquí con nosotros y hablando de su familia, su esposa Lourdes, su hija Camila. ¿Cuántos hijos tiene? Una, Camila. Y su nieta Luciana. Luciana. Los amores de mi vida. Eso le decir, o sea, son los amores de su vida. Sí. ¿Cuántos años tiene Luciana? Luciana tiene 8 años. Ah, todavía chica. Claro, es una bebita. Una bebita. ¿Sabes que el nacimiento de Luciana hace 8 años, después de ver y sentir la frustración de un gobierno llamado a hacer un cambio en democracia y no haberlo hecho y haber sido víctima... Que tenía todo para hacerlo. Y haber sido víctima de la persecución de la que yo fui víctima, porque si a alguien se le intentó destruir su imagen fue a mí, y la persecución del correísmo, de que ninguna persona que lleve el apellido Larrea podría trabajar en el sector público, y a las empresas donde había parientes míos trabajando les caía el SRI. Sí, pues la persecución en ese gobierno era de verdad. Y desde luego a mí, las amenazas fuerte. de muerte a mí, a mi Directamente. esposa, a mi hija, sí. Así, ¿no? Así es. Entonces estos señores, seguramente muchos correístas no lo sabrán, pero vale la pena que lo sepan, de lo capaces que son sus líderes.
Sí, es En cierto. un momento tan duro como ese yo estaba decepcionado, golpeado, muy golpeado. Y mi padre todavía vivía y conversé con él y mi padre me dijo, mira, tienes que recuperarte. Lo mejor de esta lucha y lo justo de esta lucha no merece descansar jamás. Las causas justas siempre van a triunfar si no se abandonan. Y nació mi nieta. Y con el nacimiento de mi nieta me volvió la sensibilidad y dije, no me voy a dedicar a la vida privada, voy a seguir peleando. Y me reincorporé. O sea, fue una oxigenación, sí, un reverdecer de vida, ¿sí? Cuando la vi me enamoré de ella para siempre, desde el día en que la vi. Qué lindo, qué lindo. Y me dio la ternura, me dio la vitalidad de entender que no hay que abandonar la lucha por las causas justas nunca. Es muy cierto, Gustavo. Y hablando de su familia, nos habíamos leído una anécdota, a ver si nos la cuenta bien, de cuando usted era todavía colegial en Quito, luego de que vino de Venezuela. Antes. Antes de... Claro, antes yo de... cuando regreso a Venezuela tenía ya 21 años, entré a estudiar sociología. O sea que es antes. Claro. Estaba en el colegio... en la escuela Eloy Alfaro, en la escuela en sexto grado de escuela. En el inicios de sexto en Ichimbía. grado. Yo estudiaba en escuela pensionado universitario, hubo un conflicto en la escuela y mi padre decidió sacarnos de la escuela y del colegio a todos los 6 hermanos que estudiábamos ahí, en escuela y colegio. Mis hermanas fueron al Colegio de América, mis hermanos menores fueron a la Escuela Espejo, y la Escuela Espejo no aceptó porque era el último ciclo de la escuela, y aceptó una escuela fiscal, la Escuela Eloy Alfaro. Yo estudiaba en una escuela privada. Y en esa escuela fiscal que quedaba en el Ichimbía, arriba en Quito, en una zona muy fría, los niños iban sin zapatos de la escuela. Por lo menos la mitad de los niños iban descalzos. Y cuando terminábamos las clases a mediodía... Era un país diferente, ¿no? Muy pobre. Claro, claro. Los niños bajaban al centro histórico, porque el Ichimbía queda arriba del centro histórico de Quito, a lustrar zapatos. Por lo menos la mitad de mis compañeros. O sea, los que salían, iban sin zapatos y salían a lustrar zapatos, para ganarse una platita. Para ganarse la vida y llevar algo de comida a sus familias. Yo venía de una familia de clase media, por lo tanto yo no tenía esas escaseces. Y claro, lo que hice yo es empezar a regalar los zapatos. Entonces cada semana le daba un par de zapatos a alguno de los niños y regresaba a la casa descalzo. Entonces mi madre decía, ¿qué hiciste con los zapatos, muchacho? Como diciendo, me llega, Hasta sale que, con zapatos y regresa sin zapatos. Hasta que le conté la verdad, ¿no? Le conté que yo lo regalaba. Y claro, de su molestia le dio ternura, me abrazó, lloró y me dijo, sí, esta sociedad hay que cambiarla, no puede ser que haya niños. ¿Y qué lo motivaba a darle los zapatos a los chicos? ¿O ellos le decían, regálame los zapatos? No, jamás, no, porque con ellos jugábamos fútbol y al comienzo... bueno, eran camaradas, como había, amigos. Eran muy amigos, como me acuerdo de un chico Chacón que fue además seleccionado ecuatoriano de básquetbol, que era uno de los niños que iba sin zapatos. Jugábamos fútbol, pero claro, los que teníamos zapatos teníamos una ventaja, entonces resolvimos igualarnos todos sin zapatos jugábamos. Jugaban ya claro, descalzos. Entonces ahí se me ocurrió a mí, a uno de ellos que era un niño excepcional, muy inteligente, muy estudioso, regalarle los zapatos a él. Y le regalé, un chico de apellido Castillo, todavía me acuerdo, y me he encontrado con él varias veces, hace unos pocos meses, me encontré unos 2 meses en la campaña, asomó en un barrio en Quito a abrazarme y a recordar que yo le había regalado los zapatos. Y claro, era un problema porque todas las semanas tenía que comprar zapatos. Y que yo tenía 2 o 3 pares realmente, pero finalmente les regalé los 3 y me quedé sin zapatos y me he comprado. Y claro, mi madre hizo algo muy lindo, ¿no? Creó una fundación para ayudar a los niños de las escuelas, tanto en alimentación como en calzado. Fundación que todavía existe y que la continúan mis hermanas y mi suegra. ¿Cuántos hermanos son? 6. Hombres, 4 hombres y 2 mujeres. Okay. Ellas, las 2 mujeres, lo continúan. Lo continuaron. Y mi suegra, que sí son muy amiga de mi madre, también es parte de esta fundación. Eran consuegras. Consuegras. Sí. Y es parte de... Entonces ellas becan a niños en escuelas de la ciudad de Quito con todo el equipamiento escolar, ropa, zapatos, alimentación, para ayudar. Pero esto no debería ser simplemente un acto de generosidad, debe ser una política pública. No podemos como Estado, como sociedad,
tener ningún niño desnutrido, que no coma, que no tenga calzado. Hay que cambiar el país. Claro, ¿cuál es el tema del desayuno escolar y todo? Porque es una gran realidad de que llegan sin desayunar siquiera. Desde a luego, la fue escuela un pública. error eliminar esos programas sociales, porque Sí. esos programas son claves transitoriamente hasta que logremos el desarrollo económico, hasta que multipliquemos la producción, hasta que fortalezcamos una estructura que sea capaz de quintuplicar las exportaciones, hasta que creemos una autopista de desarrollo económico, de inclusión social y de justicia social. ¿Le gusta el ajedrez y la magia? ¿Sí? A ver, el ajedrez es un deporte más que Ese empecé disciplina, a jugar fabuloso. por mi abuelo Fidel Ok. Cabrera, Azuayo, de Gualaceo, mi abuelo, fue abogado, Linda ciudad. ministro de la Gualaceo. Corte Nacional de Justicia. Y Fidel era un jurista campesino, porque él llegaba de la Corte Suprema, se sacaba el terno, se ponía sus zapatos y su ropa casual y se iba a trabajar la tierra. Ah, ya. Entonces, yo O sea, con él guardó siempre el tema sí, de la tierra. aprendí cómo se sembraban las frutas, las hortalizas, porque él sembraba en el huerto todo. Él me enseñó a jugar ajedrez cuando yo tenía probablemente 4 años, 5 años de edad. Muy Al chico. comienzo, claro, él me daba todas las piezas, se quedaba solo con la reina y peones, hasta que cuando cumplí 7 años, por primera vez le gané. Entonces participé en el campeonato de escuelas de ajedrez. Cuando tuve 9 años fui campeón de ajedrez y jugué ajedrez muchos años. Después lo dejé porque ese es un juego que te atrapa, que estás todo el tiempo en él, jugando 1 hora al día, 2 horas al día. Claro. Y la vida no. Pero no dicen me que da de ahí es mucho que hace el ajedrez político. Sí, dicen que sirve de algo Así para. dicen. No solo en política, en general. Para tener ¿no? una visión más amplia, ¿no? Sí, estrategias. Y la magia. Y la magia. Me apasiona el juego de la magia, el que desaparezca algo. Y con mi nieta, cuando era pequeñita ella, yo estudié un poco para jugar con ella. Entonces yo hacía desaparecer cosas, aparecer cosas y divertirme con Con mi nieta. ella. Hasta que ella fue entendiendo los trucos y ahora ella me espera con trucos de magia cuando la voy a ver. Eso estaba viendo, ¿no? ¿Pero qué lo hace? ¿Así trucos en mesa o en celular? Porque todos los chicos Claro. dominan más que uno. En juegos de mesa. Juegos de mesa, Y, ¿no? y de cartas. Por ejemplo, el otro día me sorprendió porque abre un naipe, baraja, y me dice, escoge una carta. Yo escojo una carta. Me dice, toma el naipe, guárdala donde tú quieras. La guardo, baraja, y me dice, la carta es esta. Entonces, claro, había aprendido un truco nuevo que me sorprendió. Y es ese tipo de juego, un juego sano, un juego de diversión. Claro, claro. Y le va a tocar hacer al nuevo presidente de la República, o presidenta, porque hay una candidata mujer, magia para sacar adelante al país. Porque después de 10 años de correísmo y estos 4 años que no se han manejado las cosas bien, sobre todo en lo económico, estamos sobreendeudados, estamos además con la crisis del COVID, del petróleo, etcétera. Le va a tocar hacer magia. Mira, que es tan simple, ¿no? Si nuestro país no hubiera perdido su norte, Ujú. si hubiéramos entendido con claridad en los 70 que el salto histórico no era la sustitución de importaciones, sino la agroindustria. Así es. Y no es que esté mal la sustitución de importaciones, porque generó más de 30.000 empleos y una industria de ensamblaje interesante que hay que apoyarlo. Pero ahí no está el desarrollo estaba en la agroindustria. Claro. Chile hizo bien el trabajo, hizo la agroindustria. Lo que hizo mal Chile es concentrar la agroindustria en 1.000 familias, cuando debió hacerla con 500.000 familias. Claro, 1000 que se volvieron los La élite que millonarios. hacen inviable Ah, ese país. ese país. Un país es viable con desarrollo económico y con justicia social. Y justicia social es no tener una empresa exportadora de chocolate, sino 3.000, 5.000 empresas que exporten chocolate, café, elaborados de frutas, ensaladas de frutas, compotas de frutas, perfumería. Tenemos el país megadiverso del planeta. Todavía no hay la nueva perfumería del planeta, que hay que crearla en este país. El olor de la selva amazónica, Ujú. de la costa ¿Usted ecuatoriana, cree que se de puede hacer Galápagos. de perfumería? Sí, ¿no? Desde luego, de lo que querramos, de lo que la mente nos dé. Nosotros podemos venderle al mundo una caja de chocolates como no lo puede hacer Suiza, con 102, Sí. 103
rellenos de frutas distintas, como no lo puede hacer ningún país del mundo. No, pues Suiza compra aquí, ¿no? Nos Se nos lleva compra- el nos compra cacao. el cacao y la fruta. Y la fruta. Claro, nosotros podemos hacer grandes y profundos cambios. ¿Para Galápagos ha ido en esta campaña? No en esta campaña, lamentablemente por tiempo, por Ujú. lo que tuve el COVID, tenía planificado ir, no pude ir. Pero Galápagos hay que protegerla desde luego, porque es una de las reservas de la humanidad entera, ese Parque Nacional Galápagos. Así es, y han sufrido mucho, yo estuve hace un mes y han sufrido mucho Sí, por la baja del turismo, ¿no? Y el sector turístico creo que es el sector más golpeado. Más golpeado. Y que hay que tener una política pública de apoyo al turismo para reactivarlo, de refinanciar sus deudas con realismo. No se puede refinanciar las deudas con las tasas de interés actuales. La banca ecuatoriana tiene que dar un salto de banca que juega mucho al crédito comercial a banca de desarrollo, a banca que ayude a esa transformación de la que hablo, de ir hacia un país agroindustrial. Esa es su función, y la banca pública desde luego. Mira, podemos traer miles de millones de dólares si es que priorizamos traer dinero para la gente, no para el Estado. No deuda para el Estado, deuda para la gente. Líneas de crédito de los multilaterales, de los bancos estatales y públicos del planeta entero, para multiplicar los panes. Nuestra sociedad va a superar la pobreza si somos capaces de generar riqueza. Pero no generar riqueza para 4, generar riqueza para todos. Le han comentado, me imagino, más de una ocasión, y yo se lo comento aquí respetuosamente, que sería un éxito si es que hacen un afiche de Gustavo Larrea, democracia así como esos del Che Guevara. Usted te parece tiene como quien dice el perfil como Lenin. No le han dicho. Sería un ícono. Esperemos que el ícono se haga no por publicidad, sino porque se hagan bien las cosas, porque se aporte al país. En los debates que se dan esta noche y el fin de semana, ¿no ha tenido problemas con los saludos? Usted no tiene ese tipo de inconvenientes. Yo saludé el día del debate del diario El Comercio en Quito con todos los candidatos que asistieron, y respeto a todos. Desde luego considero que hay candidatos con más propuestas y otros con menos, otros que están iniciando, otros que ya están bastante corridos, pero es como que estuvieran iniciando. Pero con mucho respeto a todos. Creo que el país nos exige a todos unidad. Necesitamos un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis social, sanitaria, económica, y hay que tener la madurez y la sensatez política de impulsarlo, y no la vanidad de vivir de espaldas al país. ¿Está de acuerdo usted en que se alargue el horario de votaciones el día 7 de febrero? ¿Qué opina de esa propuesta? Me parece que es sensato que mientras mejores medidas se tomen y para preservar la vida, para preservar que la gente no se contagie, mucho mejor. Yo creo que hay que tener apertura. En el mes de junio yo planteé postergar las elecciones, no la transmisión del mando el 24 de mayo, pero que la primera vuelta sea la primera semana de marzo y la segunda Hubiera sido segunda. lo lógico. Lo lógico. Sin embargo, el contencioso electoral, con las limitaciones profundas que tienen estos pobres señores del Consejo, interpretaron que no había cómo. Imagínate lo que hubiera sido, Andrés, si hubiéramos dicho todos los alumnos que incumplen la ley de educación pierden el año. Todos habrían perdido ya el año. Claro, todos, de escuela, colegio, universidad. No entendieron que estábamos en una pandemia. Le digo a Arturo Cabrera, al que conocí y respeto, que es presidente de ese consejo, que actuó tontamente. Del tribunal, del consejo, del contencioso electoral. ¿Cómo es posible no entender que el país y el mundo atravesaban una pandemia? Exacto. Mira, y que no el se iba tema a solucionar. laboral. ¿Qué hubiera pasado si aplicábamos el Código del Trabajo? Todo el mundo quedaba despedido. En una semana quedaba todo el mundo despedido. Había que actuar con sentido de entender las circunstancias. El expresidente Velasco decía: ¡las circunstancias, señor! Las circunstancias. Así decía. Determinan la política. Es que es no es la vanidad, no es la tontería, no es la aplicación dogmática de las cosas, es la aplicación flexible. Y creo que ahí el Consejo, más que el Consejo, el contencioso electoral cometió un error, y lamento que lo haya cometido el doctor Arturo Cabrera, lo lamento sinceramente. Te digo que
Sí, en ese esto se sentido, debía haber hecho con el tiempo Y necesario. ahorita es absurdo porque estamos a 3 semanas de elecciones. Hay que ir a elecciones, hay que ir democráticamente a las urnas. Esperemos que el Consejo Electoral no siga inclinando la cancha, que gane el que el pueblo quiera que gane. Así de simple es esto. Y respetar el resultado electoral. Si soy yo elegido y paso a la segunda vuelta o gano en primera vuelta, tengan la absoluta seguridad que haré un gobierno de apertura, que haré un gobierno de unidad. Y gane quien gane, nosotros como democracia sí, seguiremos aportando para cambiarlo el país, hacerlo justo, solidario, para multiplicar los panes, para construir una autopista de desarrollo económico y de justicia social. Muchísimas gracias al candidato de democracia sí a la presidencia de la República, lista 20, Gustavo Larrea Cabrera, que ha estado con nosotros en el personaje del viernes rumbo a Carondelet. Que tenga un muy buen fin de semana, Gustavo, y éxitos. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto haber compartido. Igualmente. Realmente muy, muy agradable y sobre todo llena de contenido la entrevista. Vamos a la pausa y volvemos en el personaje del viernes. Bueno, ya no en el programa, sino en la programación del sistema de emisoras Atalaya regular. No se olviden que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en el Facebook Live, igualmente en la página web www.radioatalaya.net e igual en las redes sociales, Instagram y Twitter. Ya volvemos luego de la pausa.